Y, y claro, yo creo que aquí, en los próximos años, Ignacio, tenemos que tener una claridad de qué es China. Porque esto va a ser muy determinante con respecto a las estrategias políticas. ¿Bien? Y si te parece, no sé, si no, a menos que tengas otras preguntas, podemos entrar un poquito en el tema chino, porque yo creo que depende de cómo conceptualicemos a China, va a depender muchas cosas. Una de las cosas que yo veo en la izquierda occidentalizada es que hablan de China, proyectando en China todas las categorías que tenemos para entender a los imperialismos occidentales. Es decir, una visión muy eurocéntrica, donde miramos a China como, esto es otro imperio, ¿no? Y les petamos allí todas las categorías que tenemos en la cabeza, tal y como hemos entendido a los imperios occidentales, como este es otro imperio, como ha sido cualquier imperio occidental, ¿no? Fíjate que esta categoría de imperio es muy problemática, pues una categoría que viene de la historia local europea, y claro, le llamamos imperio a todo lo que se mueve, imperio azteca, imperio inca, imperio otomano, imperio chino, imperio... O sea, a todo lo que se movía en el pasado y a todo lo que se mueve en el presente. Usamos esta categoría sin una rigurosidad analítica de entender de qué estamos hablando. Y es como si yo viniera ahora, vamos a poner alguien del mundo musulmán y dijera, el sultanato francés, el sultanato español, el sultanato americano, ¿entiendes? Que está agarrando una categoría de las formas de autoridad política de la civilización islámica y ahora extrapolándola a todo lo que se mueve, ¿entiendes? O sea, que te reíste cuando hice ese ejemplo, pero cuando hice el otro no te reíste, Ignacio. Claro, claro. Porque lo tenemos tan internacionalizado como sentido común que si claro. imperio nadie se ríe. Pero si digo el sultanato azteca, el sultanato francés, entonces claro, suena como un chiste. Pero ¿por qué no es un chiste lo otro? Claro, y lo es. Es un chiste. Pero ¿por qué no se reacciona como chiste? Porque es lo que tenemos en nuestro sentido común eurocéntrico. Agarramos el concepto de imperio del imperio romano y el concepto de imperio que luego se extiende a los imperios occidentales y luego le llamamos imperio a todo lo que se mueve. Y eso es problemático, eso es muy eurocéntrico. Entonces, tenemos que entender a China en sus propios términos. Claro. Tenemos que saber qué es China, en qué China es diferente a los imperios occidentales que hemos llamado hasta ahora y en qué China reproduce lógica de la modernidad occidental. Entonces, tenemos que tener eso claro. Claro, perfecto, para saber cómo nos vamos a ubicar y qué tipo de estrategia política vamos a hacer de cara al nuevo mundo que se nos viene encima. Bien, bien. Habría que empezar con decir que en 1976 Deng Xiaoping con un grupo de otros líderes chinos hacen un golpe de Estado un mes después de la muerte de Mao Zedong contra todo el proyecto revolucionario chino. Bien, y se plantean de una manera abierta la restauración del capitalismo en China. Bien, y las primeras cosas que hacen es abrir el mercado chino a las inversiones de las transnacionales occidentales. Entonces, ofreciendo mano de obra barata, incentivos fiscales, etcétera, y ofreciendo infraestructura. Y claro, China se relacionaba con estas transnacionales en lo que se llama joint ventures, donde el Estado tiene una parte muy alta de la ganancia de la empresa, ¿no? Y de la operación de la empresa. Por ejemplo, el Estado y una compañía transnacional se divide en 51-49 o 49-51 la propiedad de esa empresa en su territorio. O sea que China hace esta estrategia de capitalismo, ¿no? De restauración del capitalismo en China, de permitir la entrada de capitales occidentales como una estrategia contrarrevolucionaria contra los revolucionarios chinos en la época. ¿Bien? Y tenemos que decirlo, murieron millones de militantes y de revolucionarios en ese golpe de Estado. Occidente lo aplaudió y lo sigue aplaudiendo hasta el día de hoy, ¿no? Ahora un poco se están arrepintiendo, ¿no? Porque ahora ven que los está desplazando en su propio juego capitalista global, ¿no? Entonces ahora están pensando qué hicimos, ¿no?
pero es muy tarde. Ahora mismo China es la nueva potencia capitalista del mundo, y eso hay que decirlo así. El capitalismo chino no es neoliberal. Vamos a empezar por ahí. El capitalismo chino tiene un rol del Estado muy fuerte y podríamos decir que es una combinación de capitalismo privado con capitalismo de Estado. En China hay tanto capitalistas privados, es decir, empresarios millonarios, algunos billonarios con la letra B de miles de millones, y tenemos capitalistas de Estado que se han enriquecido a través de ser una especie de burguesía de Estado, ¿no?, al frente de muchas de estas empresas. Ahora, como dije, han nacionalizado todo el mercado chino, una nacionalización vía el mercado, no vía el Estado, comprando todas las acciones de esas compañías transnacionales que tenían el 51, 50, 49% de la propiedad de la empresa. Ahora es 100% China. ¿Bien? Ahora tienen plena soberanía del control de su economía. Entonces tienes, fíjate que en esta crisis ellos no están en una situación de depresión ni nada por el estilo. Es Estados Unidos y el mundo occidental que entra en una gran depresión. Ellos están en una posición mucho más ventajosa frente a los imperios occidentales. Entonces, ellos no tienen, China es capitalista, no sigue lógicas neoliberales. China no tiene pretensión universalista. Esto es muy importante. Es decir, China no va por el mundo diciéndole a la gente cómo se tiene que vestir, a qué Dios rezar, a qué Dios le vas a rezar, cómo tienes que pensar, qué tú tienes que enseñar en las universidades, qué políticas vas a hacer en tu país. China no va por el mundo como un proyecto universalista. Eso es muy diferente a los imperios occidentales. ¿Qué hacen los imperios occidentales? Van, superexplotan mano de obra barata producida con violencia por esos mismos imperios en el tercer mundo, a través de varios siglos de colonialismo, explotan los recursos naturales de estos países, dejan a los países pauperizados, luego los endeudan, ¿no? Estás pauperizado, no puedes pagar tal cosa, aquí está el dinero, pero no puedes pagar intereses por ese dinero en los próximos 20 años. En otras palabras, que todo lo que tú vas a producir por los próximos 20 años, una porción de eso viene como parte de la ganancia del capital financiero, ¿no? Y lo otro es que te dejan pauperizado, dependiente, endeudado, y luego te dicen qué tienes que hacer. O sea, además de que te han dado dinero, por lo cual vas a tener que pagar intereses los próximos 20 años, te lo dan condicionado a que tienes que expulsar tantos empleos del Estado, tienes que hacer tal política, tal otra política, tienes que, o sea, además te imponen un programa neoliberal. ¿Bien? Entonces, ponte los zapatos de los países del tercer mundo, ¿no?, para entender un poco el fenómeno chino. Viene China ahora, y China viene y te compra lo que tú produces, sea botellas de vino, como en Mendoza, Argentina, o sea barriles de petróleo, o sea cobre, o sea lo que sea, y te dice, mira, yo te pago esta noche todo lo que tú me vas a exportar por los próximos 10 años. Y te lo voy a pagar toda esta noche sin intereses. De momento, un país del tercer mundo recibe miles de millones de dólares de las exportaciones en los próximos 10 años. Entonces, eso, viniendo de un mundo como el que te acabo de describir, de la pesadilla neoliberal, ¿no?, de los imperios occidentales, que se meten en los países a decirte cómo tienes que vestirte, qué tienes que pensar, qué políticas tienes que poner, y además de saquearte el país, te dejan endeudado con intereses para los próximos 20 años, y además diciéndote lo que tienes que hacer por los próximos 20 años. De momento viene China, y a China no le interesa qué lengua tú hablas, a qué Dios tú le rezas, cómo te vistes, qué tú piensas. No, a China le interesa, mira, yo te pago, tú me envías lo que yo te compré. Punto. ¿Bien? Eso es lo que le interesa a China.
¿Qué tú haces dentro de tu país? ¿Qué tú vas a hacer con este dinero? Ese es tu problema. Si te lo vas a robar porque eres una élite corrupta, neocolonial, neoliberal del tercer mundo, bueno, yo no tengo nada que hacer ahí. Pero si lo vas a invertir, como hace, por ejemplo, como hizo el gobierno de Chávez de Venezuela, en mejorar la infraestructura de tu país, en mejorar, bueno, pues igual no me meto ahí. O sea, ellos no se meten en qué tú vas a hacer con el dinero. Aquí está el dinero. ¿Bien? Tú puedes luego decir, oye, que ese dinero que China pagó, mira lo que hicieron, se lo robaron. Bueno, pero eso no es China. Claro. Eso no fue China. Eso es élites corruptas, neoliberales, neocoloniales que los imperios occidentales han puesto allí y que ahora, cuando se ven pillados porque ahora la economía de Occidente se cae, ahora hacen comercio con China y claro, se echan al bolsillo mucho de ese dinero, pero eso no es China quien lo ha puesto allí, ni quien está promoviendo las políticas, ese tipo de políticas. Ahora, hay muchos países que no hacen eso. ¿Bien? Hay muchos países que agarran ese dinero y lo reinvierten en mejorar la situación en su país. Digo eso porque, por ejemplo, yo me acuerdo ver un aló presidente, ¿no? Donde Chávez, eso ya hace como 10 años o más, yo estando en Caracas, bien, veo un aló presidente un domingo y está Chávez allí inaugurando el metro de Maracaibo. Un metro, pero moderno, a todo lujo, que acababan de construir en Maracaibo. La ciudad de Maracaibo. Entonces él decía, bueno, ¿cómo pagamos esto? La cuenta china, ¿no? Y él hablaba de la cuenta china y ahí mismo firmaba el cheque, ¿no? Era un acto político simbólico, pero era la cuenta china. Era los miles de millones de dólares que China había puesto allí para que Venezuela le exportara por los próximos 10 años una cantidad de barriles de petróleo. La ventaja que obtiene China con estos tratados es muy sencilla. Ellos obtienen entonces las mercancías a un precio más barato que el precio del mercado mundial. Obviamente ellos se están beneficiando. O sea, es una especie de, vamos a ponerlo así, de superpotencia, ¿no? Que tiene unas ventajas capitalistas para ellos, como superpotencia capitalista, ¿bien? Pero al mismo tiempo tiene un beneficio para los países del tercer mundo, un respiro para los países del tercer mundo frente a lo que ha sido la historia de los imperios occidentales y su neoliberalismo y capitalismo salvaje, ¿no? En los últimos 40, 50, 100, 200, 300, 400 años. ¿Bien? Entonces, de momento, es un respiro eso. Por otro lado, China no tiene, no emplea, por ejemplo, hay tratados de China para hacer puentes, para hacer carreteras, para construir viviendas. Por ejemplo, en África hay miles de viviendas, millones de viviendas que están construyendo en masa a precios impresionantemente baratos, accesibles para los africanos comprarlo, etc. Esos son tratados con los gobiernos de países africanos y tratados con otros países del tercer mundo, América Latina, Asia, etc. ¿Qué hacen ellos? Ellos no emplean la mano de obra de los países donde ellos invierten en estas empresas. Ellos se traen esclavos chinos de la China a ser súper explotados por estas empresas transnacionales de construcción o de lo que sea China. Por tanto, ellos no entran en contradicción o en conflicto con la clase obrera local. Bien, la clase obrera local. Ellos no entran en conflicto ahí porque ellos no emplean a ninguno. Ellos se traen sus esclavos de China a pagarle una miseria de, qué sé yo, 20 centavos, 5 centavos, 1 centavo de dólar al día, trabajando 14, 16 horas al día. ¿Bien? Entonces, tenemos ahora un imperio, ¿no? Que no solamente te está comprando lo que tú le vas a exportar y te lo paga esta noche, ¿no? Lo que va a obtener por los próximos 10 años, sino que además, cuando invierte, bueno, te hace un servicio a los países del tercer mundo, donde de momento tú tienes una serie de proyectos de construcción o de vivienda o de lo que sea,
a precios muy razonables para un país del tercer mundo. ¿A costa de quién? No a costa de los obreros de ese país. Occidente venía y superexplotaba a los obreros de esos países, ¿no? Lo que hace China es explotar a los suyos. O sea, la víctima número uno del capitalismo chino son los chinos. ¿Bien? Esto tiene que ver con lógicas. Yo no estoy celebrando esto, yo simplemente estoy aquí diciendo, oye, cuidado, porque aquí tenemos que mirar en qué consiste y cómo funciona China, qué tipo de supervivencia capitalista es China, para poder entender qué es lo que viene y cuáles son las posibilidades que se nos abren. ¿Bien? Sí. Eso es lo que estoy haciendo. Bien, yo no estoy celebrando el golpe de estado de Deng Xiaoping, ni estoy celebrando que China sea capitalista, ni nada. No, yo estoy diciendo, oye, esto es lo que está pasando y esto es lo que viene. Entonces, tiene una situación donde tenemos ahora una superpotencia que eleva las condiciones de vida, mejora las condiciones de los países con los cuales comercia o invierte y hunde a los suyos. Eso es una lógica bizarra, que no hemos, para nosotros es bizarra porque llevamos 500 años de imperialismo occidental. Pero no es una lógica tan diferente a quizá a otro tipo de autoridades políticas en el pasado, no sé. Pero te puedo decir que aquí vemos una diferencia que tiene que ver con el tema del racismo. El racismo como racismo institucional estructural, eso es que estoy hablando, no de prejuicio, no de estereotipo, eso es el racismo de prejuicio, etcétera, eso es vamos a poner una cosa secundaria frente al racismo institucional y estructural. ¿Bien? No es que no tenga importancia, pero no es lo que constituye el racismo. Yo puedo tener un prejuicio contra alguien, pero si no tengo las estructuras que hagan que ese prejuicio afecte a esa población, pues no podemos decir que hay racismo como tal. Yo no estoy afectando en nada la vida de esa gente. ¿Bien? Lo que hace que los prejuicios sean perniciosos a pueblos es el racismo institucional y estructural. ¿Bien? ¿Qué hacían los imperios occidentales? Como son imperios racistas, pues siempre la lógica era hundir al resto del mundo para levantar a su raza superior, en este caso la raza blanca occidental, incluidos sus trabajadores blancos. La lógica siempre fue hundir al resto de las razas inferiores, ¿no? Al resto de la periferia del mundo, superexplotarlo, acumular la riqueza en el centro del sistema, en estos centros metropolitanos, y redistribuir entre, primero que nada, las élites capitalistas blancas occidentales y luego migajas a los trabajadores occidentales para mantenerlos bajo cooptación al lado de su proyecto imperialista contra los pueblos. Entonces, las clases obreras blancas occidentales son hiperracistas. ¿Por qué? En parte viven de privilegios a costa del imperialismo occidental, de la dominación sobre pueblos no occidentales racializados dentro de territorio, pero también fuera. ¿Bien? Entonces, esa era la lógica histórica de los imperialismos occidentales. China tiene una lógica que es un poco bizarra, porque China, la víctima principal de la superpotencia china son los pueblos dentro del Estado chino. O sea, cuando tú miras las políticas de China frente a los musulmanes, son políticas genocidas. Mira lo que está pasando ahora. Campos de concentración, cosas horribles. Cuando miras las políticas chinas frente a los tibetanos, cuando miras las políticas chinas frente a sus propias clases obreras, la desigualdad económica y social de China es brutal. Es brutal. ¿Bien? Pero en cambio, como ellos no tienen una lógica racista institucional, de la manera como Occidente la tiene, pues ellos van por el mundo y en estas inversiones a quien explotan es a sus propios obreros, ¿no? Respetan la soberanía de los pueblos porque no tienen un proyecto universalista de decirle a los pueblos que tienen que hacer. Ellos no se meten ahí. Bien. Y las víctimas principales del ascenso de la superpotencia china y de la restauración del capitalismo en China son sus clases obreras, son los pueblos dentro de su territorio. Fuera de eso, China
se comporta de una manera, vamos a ver, comparado a los imperios occidentales, de una manera mucho más decente, en el sentido de respeto a la soberanía de los pueblos. Y China no, el otro punto, China no anda por el mundo con ejército ni con armas imponiéndose por el mundo. Eso China no. Reprime fuertemente con su ejército a los tibetanos, a los musulmanes en China, a los obreros chinos, etcétera, pero no se mete fuera de su territorio a invadir países. Eso China no lo hace, al menos hasta ahora no lo ha hecho. Entonces, ¿cómo es que se relaciona China? China va, te voy a dar varios ejemplos. En África, por ejemplo, todas estas invasiones occidentales, los últimos 10 años, 15 años, en Costa de Marfil, en Mali, en Libia mismo, con Gaddafi, en varios lugares, la República Central Africana, centroafricana, ¿no? Todos esos países donde ellos han intervenido, sea con ejército, golpes de Estado, sobre todo imperialismo francés, imperialismo americano, etcétera, es una guerra contra China. Es decir, son países cuyas élites pactan con China tratados de este tipo que te he descrito, ¿bien? Y que luego, en ese pacto, los imperios occidentales se resienten porque se le va el país con la competencia, ¿no? ¿Y qué hacen? Se responden militarmente, dan un golpe de Estado o invaden el país a nombre de lo que sea, y usualmente usan esto del yihadismo como un pretexto. Donde quiera que van a dar una invasión, mandan yihadistas allí para hacer ver que hay un problema de terrorismo islámico y luego van e invaden el país. ¿Bien? Cuando sabemos que los yihadistas es una producción de Occidente, de los imperios occidentales, financiados militarmente y todo, y del sionismo. Entonces, del Estado sionista de Israel. Entonces, eso ya la evidencia es demasiado, ¿no? Yo no quiero ahora ponerme a sostener eso ahora, podemos estar 2 horas sobre eso, porque ahí la evidencia es abrumadora sobre cómo ISIS, Al-Qaeda y todo eso son manipulaciones de las agencias de inteligencia occidentales. Pero bueno, dicho esto, tenemos entonces una situación donde en China, cuando los han sacado, ¿no?, de estos países con invasiones imperialistas occidentales, francesa, americana, lo que sea, ellos, vamos, como decimos en lenguaje popular, les dan la bofetada y se quedan dados. Ellos no responden militarmente. Ellos no van y, bueno, me sacaste militarmente, vengo con mis tropas a sacarte a ti. Ellos eso no se meten ahí, ¿bien? Y no se meten en ningún lugar donde los han expulsado. Lo que hacen es que esperan. Y llegado el momento, regresan nuevamente con tratados comerciales que son imposibles de decirles que no para esas élites que están en esos países. Las élites neocoloniales que los mismos imperios occidentales ponen allí. Te doy un ejemplo. Bolsonaro, cuando gana las elecciones, una de las primeras cosas que hace es tomar distancia de China y reorientar la política brasileña bajo el imperio americano, ¿no? O sea, la política de Bolsonaro va por ahí, ¿no? De sacar a Brasil del eje chino y meterlo nuevamente bajo el eje americano, ¿no? En la geopolítica mundial, pero también en la economía. Recordemos que los tratados de Brasil con China bajo el Partido de los Trabajadores eran enormes. O sea, había muchas relaciones comerciales, etcétera, al punto que, no sé si me equivoco, pero el comercio principal de Brasil de exportación e importación, o uno de los mayores, era con China. Entonces, lo que intenta Bolsonaro es dar un golpe contra China y reorientar la política brasilera bajo el eje americano. ¿Qué pasó? En menos de un año regresan los chinos y le hacen una proposición al gobierno de Bolsonaro, ¿no? Y tiene una gran reunión los chinos con el gobierno de Bolsonaro, donde ellos vienen y le hacen una propuesta de inversión en Brasil de más de 100.000 millones de dólares. Una propuesta que imposible decirle que no. Imposible decirle que no.
Entonces, esa propuesta es imposible decirle que no cuando la propuesta es una propuesta que obviamente beneficia al país y que sabemos que Estados Unidos jamás va a hacer una inversión así en Brasil. ¿Entiendes? Entonces, estamos hablando de una situación donde los chinos luego regresan con pactos comerciales, buscando, porque tienen ahora mismo un poder económico tal que pueden hacer ofertas ahora a gran parte del mundo, donde el mundo, o sea, ellos no tienen que mover armas. Eso lo puedes ver desde un punto, lo que he dicho hasta ahora, desde un punto de vista estructural, porque claro, tienen una acumulación de dólares, ¿no? Ahorro de dólares tan grande que pueden pagarte esta noche la exportación de los próximos 10 años, ¿no? Sin intereses. De momento tú recibes esa cantidad sin pagar intereses y sin que nadie te diga qué tienes que hacer con el dinero. ¿Bien? Y tienen tal cantidad de capital que pueden incluso también hacer propuestas de inversión, de esto, de infraestructura, lo que sea, ¿entiendes? Que beneficia a los países. Y claro, ellos siempre ponen cláusulas allí donde ellos vienen con sus esclavos chinos. Hay que tenerlo claro. Entonces, en este momento, un imperio o una superpotencia, por no usar la palabra imperio otra vez porque crea más confusión, que eleva la economía de los países en el mundo y hunde a su propia gente. ¿Entiendes? O sea, es una lógica que es completamente bizarra y diferente a los imperios occidentales. Claro. ¿Cuáles son las implicaciones políticas de esto? ¿Bien? A eso es donde quiero ir. Una de las implicaciones políticas de esto es que se abren posibilidades, o sea, en la medida en que, vamos, en los próximos años podemos ver un escenario muy feo porque el imperio americano puede ser que responda a su caída con violencia. Recuerda que es la potencia militar más grande del mundo y una de las cosas que puede pasar, y espero que no sea así, sería el uso de su ejército, que es el ejército más poderoso del mundo, para intentar recuperar su primacía a través de producir guerra o destrucción de países como China y otros países, ¿no? En ausencia de eso, o sea que también tiene sus límites, porque tampoco es que tienen ahora mismo capacidad económica para poder movilizar su ejército de esa manera, ahora que están en una gran depresión y en una crisis financiera tan grande. Tampoco es, o sea, esto es una cosa que, aunque tuvieran la intención y la voluntad de hacer algo así, no es tan fácil de poderlo realizar. Pero es una variable que no podemos descartar. Porque recuerda el dicho de Mao, el imperialismo es un tigre de papel. ¿Recuerda? Yo ahora digo, el imperialismo es un tigre herido. No es un tigre de papel, es un tigre herido. ¿Qué significa un tigre herido? Cuando tú sabes que una fiera, como un tigre o un león quedan heridos, no te acerques. No te acerques porque puede ser muy violenta la reacción. Entonces, es un tigre herido. Por tanto, una posibilidad es que hagan alguna locura militar, como ya han demostrado en Irak, en Siria, en Afganistán, en Yemen, donde quiera que sea. Incluso sin el ejército, atómica. Apretan el botoncito rojo y se acaba. Exacto. Este tipo de locura no la podemos descartar. Pero en ausencia de la posibilidad de que logren hacer eso, se abre una posibilidad y es que como China no tiene proyecto universalista, no tiene pretensión de meterse en tu país a decirte qué tienes que hacer, esa pretensión no está allí, abre posibilidades a proyectos nacionales, locales, regionales de lucha revolucionaria radical. Porque los chinos, ese proyecto no universalista no les interesa tanto el tema de si tú tienes un estado de tal forma o un estado de tal otra. Si tú eres hiperradical en tus políticas económicas o si tú te comes los bebés crudos en tu país. Ellos no se meten ahí. Bien.
no hay un proyecto universalista de derechos humanos para China. Ellos no van predicando al mundo cómo tienen que comportarse ni nada. ¿Qué pasa? Para proyectos de izquierda revolucionarios se abren muchas posibilidades, porque como no son neoliberales, tú puedes hacer tratados comerciales beneficiosos para el país, al mismo tiempo que puedes empujar la radicalidad de los procesos en lugares como América Latina, por ejemplo, Asia, otros lugares, África, porque al imperialismo americano cada vez más estar en incapacidad de poder intervenir militarmente o de otras maneras en la región, estoy hablando en la caída del imperio en temporalidad de los próximos 10, 15 años, entonces permite que se pueda reagrupar las fuerzas revolucionarias, las fuerzas de izquierda, para hacer proyectos de transformación social. Ahora mismo, en muchos lugares del Caribe, América Latina, Centroamérica, cada vez que tú das un paso tienes que estar pensando con cuidado cómo va a reaccionar el oso del norte. Bien, tienes que estar siempre con ese cuidado porque sabes que en cualquier momento te la hacen, ¿no? Y entonces es algo que pone freno, que pone límites a los proyectos revolucionarios. En cambio, bajo una hegemonía, bajo un mundo de hegemonía china, se abre un potencial de luchas locales, luchas nacionales, que permiten entonces empujar los límites del sistema, más allá del sistema, de una manera que, por ejemplo, por la naturaleza de cómo China se comporta en el mundo, te permite empujar límites más allá de lo que ahora mismo es posible en un lugar como América Latina y el Caribe, donde tenemos al oso del norte ahí al lado. ¿Entiendes? Entonces, tal como el ejemplo que diste de Chávez, ¿verdad? Que aprovechó ese tipo de relación con China para fortalecer el proyecto revolucionario venezolano. Exactamente. Y lo puedes hacer sin que estés preocupado de que, bueno, China, si hacemos esto, China nos invade o China, o sea, eso está fuera de, puedes lanzar. En cambio, en la región del Caribe, Centroamérica, la América Latina, estamos todo el tiempo pensando en cada cosa que hacemos y bueno, ¿y cómo va a reaccionar esta gente, no? ¿Cómo el oso del norte va a reaccionar ante esto que estamos haciendo, no? Siempre tienes que estar calculando, ¿no? Y eso pone límites, porque hay cosas que llega el momento que estás limitado en poder hacer, ¿no? Y luego te ponen un bloqueo, y luego te ponen sanciones, y luego te hacen una guerra económica que te devalúan la moneda y producen hiperinflación, como han hecho en Venezuela. Y luego le echan la culpa ahora dicen que Maduro es el jefe de un cartel que se han inventado. Una cosa de verdad surreal lo que hacen, ¿no? Claro. Pues, muy interesante la perspectiva que proponen. Bien, entonces llamo la atención a eso porque yo creo que hay que tener claro el fenómeno chino para saber cómo nos movemos en las estrategias políticas de los próximos años y en la geopolítica mundial. ¿Cómo vamos a ver? ¿Qué posibilidades abre eso frente a lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, con eso no estoy diciendo que China sea un modelo a imitar. Cuidado. Exacto, exacto. No es un modelo a imitar. Y además, no podemos perder de vista que China ahora mismo ha seguido las lógicas de la modernidad occidental en cuanto a los métodos de industrialización, donde hay una contaminación en China brutal. O sea, brutal. Ellos han seguido estos métodos. Claro, cuando se trata de los acuerdos internacionales, China ha sido en la práctica mucho más consecuente y mucho más interesado en resolver ese problema y tienen iniciativas muy importantes dentro de China para resolver eso, que lo que tiene Estados Unidos o cualquier imperio occidental. Eso hay que decirlo también. Pero no hay duda que ellos han seguido la lógica de la modernidad occidental en ese tema. O sea, que son también parte del problema y no parte de la solución en cuanto al tema de la civilizatoria, de la destrucción de la vida. Exacto. Oye, y a propósito de eso, y como para ir ya cerrando el último tema, que justamente esto que tú has mencionado, ¿verdad? También cómo se mueven hacia adentro en China, ¿no? De una manera que es brutal, porque no tiene nada de revolucionaria, etcétera. Pero a propósito de las tesis de la crisis estructural del sistema, ¿no? Es decir, lo que planteaba Wallerstein, ¿no? De que
en último término, China misma no va a alcanzar a constituirse en la hegemonía del sistema mundo capitalista. Eh, va a ser una gran potencia de este nuevo sistema que está por venir, ¿no? Porque esto se está destruyendo. Entonces, pero por una parte, lo que vemos es que en estos patrones de cambios de hegemonías anteriores, como vieron desde los Países Bajos a Inglaterra y de Inglaterra a Estados Unidos, hubieron estas grandes guerras de 30 años, guerras mundiales, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, todavía aquí no ha ocurrido. Es un cambio en la pauta sistémica, ¿no? Que tiene que ver, pienso yo, con la desintegración de las estructuras y que la cosa se está moviendo de una manera mucho más caótica que en otras sucesiones hegemónicas. Entonces, ¿cómo ves eso tú? Esta desintegración del sistema, teniendo a China como una superpotencia, pero no como un hegemón. Quizás todavía, de hecho, no ha alcanzado esa condición de hegemónica porque es algo que tiene varias etapas y es muy corto históricamente, ¿verdad? Bueno, mira, te voy a decir algo. Yo creo que, primero, antes de comenzar, esto es un tema para un seminario, que si les interesa lo podemos hacer. Lo vamos a hacer. Para contestarte rápidamente, pero que debemos profundizar en lo que voy a decir es muy rápido y muy superficial, es bueno profundizar, porque yo tuve la oportunidad de ser profesor en la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton en los años 90 en el Departamento de Sociología en la Escuela de Sistema Mundo. Yo tenía allí de colega a grandes maestros, tenía a Wallerstein, estaba Giovanni Arrighi, estaba Petras, habían varias gente. Claro, en la teoría del sistema mundo era más Wallerstein y Arrighi, Giovanni Arrighi, y yo me sentaba en sus cursos. Yo era profesor, un joven profesor empezando mi carrera. Ellos, de una manera muy generosa, me reclutaron en el departamento de sociología y yo tuve un privilegio enorme de poder ser profesor y colega de ellos. Y claro, yo me sentía como alumno, no como profesor allí. Yo me sentía como un alumno de ellos. Y yo iba y me sentaba en sus cursos. Y claro, yo tuve el privilegio de sentarme en los cursos del libro. Antes que publicara el libro, Giovanni Arrighi, que se llama El largo siglo XX. Esto es un libro que hay que estudiar ahora. Claro, salió en el año 95 por primera vez. ¿Cuándo salió ese libro? Ahí está, acá. Siglo XX, eso es una muy buena traducción hecha por la editorial Akal en la serie Cuestiones de Antagonismo, una excelente traducción que invito a la gente a leer, porque ese libro cuando salió en su momento la gente se burlaba de ese libro, porque él ya en principio de los 90 él ya estaba diciendo que la hegemonía americana iba a caer y que el nuevo hegemón iba a ser China. Bien, él hablaba de eso y decía que el capitalismo tenía otros 150 años de vida, que no va a caer hasta el 2021. Y él hablaba de eso, ¿no? Ya entonces, claro, en aquel momento, cuando acaba de caer la Unión Soviética y Estados Unidos es la superpotencia única en el mundo, era un poco descabellado que este hombre dijera estas cosas. La gente no lo podía creer y la gente lo veía como un argumento charlatanesco. Ahora estamos viendo. O sea, todo lo que él presionó en ese libro lo estamos viendo. ¿Bien? Lo estamos viendo ahora mismo. Y todo de momento se empezó a confirmar todo lo que él vio. Claro, es un trabajo de sociología histórica impresionante, de los últimos 700 años de capitalismo mundial. O sea, es una obra maestra. Yo no tengo tiempo de hablar eso aquí, pero vamos a ver. La tesis de Arrighi era que la hegemonía americana caía y iba a haber un nuevo hegemón en el sistema mundo, que es China. Yo creo que estamos ya ahí, Ignacio, que China ya está en los albores de ser el nuevo hegemón del sistema mundo. Estamos ahora mismo en los albores del reemplazo de Estados Unidos como hegemón del sistema mundo. Eso está, ya podemos hablar de la caída de la hegemonía americana en pasado. No quiere decir que Estados Unidos ya no es una superpotencia a tener en cuenta. Yo no he dicho eso. Claro, un tigre herido. Es un tigre herido, pero ya no es el tigre saludable. ¿Bien? Claro. Ya no es el tigre saludable. El tigre saludable ahora es China. ¿Bien? Claro. Veámoslo claro. Entonces, claro, el planteamiento que hacía Arrighi era, que lo podemos elaborar en un seminario, era que China iba a ser el nuevo hegemón.
¿Y por qué lo decía? Eso es tema para un seminario. Y muy interesante hacerlo. Y luego tienes el libro de Arrighi que se llama Adam Smith en Beijing, donde ya la crítica que hacía Wallerstein Arrighi era que el capitalismo entraba en una crisis terminal entre el 2020 y el 2040. O sea, más o menos él cifraba esta época como esa época de crisis terminal, 2020, 2040, por ahí va a entrar en una crisis terminal de un sistema que ha durado más de 500 años y que se abre una bifurcación, decía Wallerstein, donde, mira, no importa si China pasa a ser el nuevo centro, el capitalismo tiene los días contados. Yo al principio, la primera vez que yo escuché este planteamiento de Wallerstein, yo dije, pero esto suena como a otra de esas predicciones de la Tercera Internacional, de que el capitalismo se iba a derrumbar y que ya se acababa y no sé qué. Bueno, cuando luego escuchas los argumentos de Wallerstein, te das cuenta que tiene una solidez impactante, porque lo que te explica Wallerstein, que no sería bueno para un seminario discutirlo, es cuáles han sido los mecanismos que ha usado históricamente el capitalismo cada vez que cae en crisis para resolver su crisis y seguir en la huida hacia adelante, ¿no? Entonces, él identifica varios. Él identifica, por ejemplo, la expansión colonial, es decir, la expansión de nuevos territorios, explotación de nueva mano de obra, explotación de materia prima, explotación, o sea, la expansión territorial. Eso, como mecanismo de solución de la crisis actual, se agotó. Bien. Otro mecanismo del que habla Wallerstein en esto, sobre todo en la utopística, es bueno porque lo resume. Muy bien. Perfecto, lo tienes ya en la mano. El libro Utopística lo resume muy bien y él habla, otro mecanismo es cómo el capital siempre externalizó costos e internalizó ganancias. Y una de las cosas que hacía era utilizar la destrucción ecológica planetaria sin pagar por eso. Uso de agua, uso de minerales, uso de cuanta cosa, sin pagar por eso, prácticamente extrayendo esas cosas sin externalizando costos, porque son costos ambientales, e internalizando la ganancia. Otro mecanismo que él identifica. Que eso justamente a propósito de lo que estábamos hablando de China, ¿verdad? Que China es una potencia súper extractivista, ¿no? Entonces justamente nos habla también de esa trampa en la que está la misma China y el sistema mundial. Exactamente. Entonces, estamos hablando de que China en eso es continúa, ¿no? Tiene una continuidad con los imperios occidentales en esos aspectos. Entonces, o sea, que no podemos perder de vista el carácter capitalista y el carácter, vamos a ponerlo así, de repetición de aspectos de la modernidad que tiene la superpotencia china, ¿no? A la vez que matizamos diferencias, ¿no? Exacto. Pero no podemos perder de vista los peligros y los problemas. Y entonces, claro, lo que hace Wallerstein es decirte, mira, con la crisis ecológica mundial, eso se agotó. Es decir, se agotó esta cosa de ir a explotar recursos, pero hay cada vez más escasos recursos. Entonces, cada vez el capital tiene que pagar más por esos recursos, cada vez más, etcétera, ¿no? Entonces, él dice que el capital se va arrinconando en su capacidad de generación de plusvalía. Él habla de cómo, por ejemplo, la ideología desarrollista, la idea de que tú haces tal política, tal otra desde el Estado-Nación y vas a llegar a ser como Occidente, etcétera. Eso es cuento de hadas que ya nadie se lo cree. Pero, ¿qué hacía eso? Hacía que la gente hoy sacrificara por un mejor futuro, ¿no? Esa ideología desarrollista hacía que las demandas al sistema fueran más limitadas. Desde que esa ideología se cae, que él lo identifica a partir de los movimientos del 68 del siglo pasado, que cuestionan la ideología desarrollista, pues claro, las demandas ya la gente no está dispuesta a sacrificar hoy por un mejor futuro, sino que la gente quiere hoy satisfacer lo que quiere, lo que está demandando. Entonces, eso hace que las demandas sobre el sistema sean enormes. Y esto, el capital no tiene ya cómo
alimentar la gente como antes, ¿no? No tiene los recursos de alimentar gente como hacía antes. Estamos en un capitalismo en crisis terminal. Entonces lo que dice, claro, hay otros mecanismos que podemos ir sobre a un seminario, pero es un poco para ilustrar que este hombre estaba hablando, como te digo, cuando hablaba de que estamos en crisis terminal, él estaba identificando cómo estos mecanismos se agotaron, porque ya el sistema capitalista no tiene para dónde expandirse, ya cubrió los territorios enteros del planeta. Entonces, eso se agotó también como mecanismo de solución de crisis. Entonces, lo que él dice es que entramos en una bifurcación donde, dependiendo de nuestra agencia social, de nuestra acción política, puede crearse un sistema peor que este por las élites dominantes de este sistema. Lo que pasó, por ejemplo, y él lo traza en su sociología histórica, la crisis terminal del feudalismo, la aristocracia feudal la solucionó, ¿cómo? Creando un sistema mundial peor que el que había antes, peor que el feudalismo, que es el capitalismo transnacional global. Entonces, son las mismas familias feudales las que se hacen capitalistas transnacionales. Es la misma aristocracia feudal la que pasa a ser, y esto va a contracorriente de las narrativas marxistas ortodoxos, marxistas clásicos. Porque el marxismo clásico, la idea era de que la burguesía era una clase que se genera en las ciudades, interno a unos países en Europa que luego, a través de una revolución, desplazan a la aristocracia feudal, toman el poder y crean el capitalismo. Esta es la narrativa clásica tradicional. Lo que demuestra Wallerstein en su sociología histórica es que no, que el capitalismo no se generó así, que desde el principio se generó como un sistema mundial y que son las mismas familias aristocráticas feudales del siglo XV las que le dan solución a la crisis terminal del feudalismo, creando una monstruosidad como el capitalismo global, que él dice en contra de la ideología del progreso, que es el peor de los sistemas mundos en la historia de la humanidad. Entonces, sí, puede pasar ahora. Exactamente. Ahora puede pasar que la clase dominante burguesa, o sea, el gran capital financiero y transnacional, creen un nuevo sistema para preservar sus privilegios ante la caída de este, pero peor. Claro. La otra opción que él ve es que se genere un nuevo sistema a través de movimientos sociales, luchas políticas populares, que genere un nuevo sistema de mayor justicia, de mayor igualdad, más democracia, etc. Esas opciones están ahí y él dice que es un momento de oportunidad y que va a depender de las acciones políticas lo que pase, que nada está garantizado. Nada está garantizado. Está todo abierto ahí de un lado o del otro. Eso es lo que él plantea. Ante eso, Arrighi un poco modifica su argumento. Y ante eso, porque claro, lo que está diciendo Wallerstein es, mira, olvídate si China viene después de los americanos, es que esto se cae, esto tiene los días contados, ¿bien? Y esto puede crearse un nuevo sistema histórico, mejor o peor, dependiendo de qué va a pasar en ese momento de bifurcación. Y estamos ahí, en muchos sentidos estamos ahí. Entonces, ha pasado, se ha confirmado lo de Arrighi, que ahora el nuevo hegemón pasa a ser China, pero también se está confirmando lo de Wallerstein, de que estamos en una crisis civilizatoria que China no parece ser alternativa a la crisis civilizatoria. Por tanto, estamos aquí viendo una posibilidad de un desastre planetario que muy probablemente entremos ya en una bifurcación donde la cosa va de un lado o de otro en los próximos 15, 10, 20 años, no se sabe. Pero eso lo anunciaba ya Wallerstein. Y un poco estamos viendo la confirmación tanto de Arrighi como de Wallerstein. Y claro, Arrighi en Adam Smith en Beijing ya empezaba a modificar su argumento, empezaba a decir, oye, el nuevo sistema histórico, él decía, va a ser China. Yo creo que su visión de China en Adam Smith en Beijing, para mí y para mi gusto, es un poco romántica. Porque él le da mucho crédito a China y ve la posibilidad, y él dice que también puede pasar, pero él ve la posibilidad de que él lo ve como muy positivo, ¿no? Demasiado positivo para mi gusto, pero él dice que en esa bifurcación que anuncia Wallerstein,
el nuevo sistema histórico va a surgir con China como nuevo centro de un nuevo sistema histórico que va a ser diferente del capitalismo, porque va a ser con nuevas reglas de juego, ¿no? Producto de lo que ha sido históricamente China. Claro, China también tiene una idea, una cultura milenaria que tiene este elemento también taoísta de tú nunca, si vas a la batalla, ¿no? Si miras el libro El arte de la guerra, ¿no? Que es un libro de 5.000 años, que dice que si tú ya estás en la batalla, ya peleando en una guerra, es porque perdiste la guerra. Claro. La ganas antes de llegar a la guerra. En otras palabras, no hay que hacer guerra para ganar la guerra. La estrategia siempre es evitar la guerra y ganar la guerra antes de llegar a la guerra. Esa es la estrategia taoísta, ¿no? Entonces, claro, si tú miras su comportamiento, hay algo de eso también en sus estrategias políticas. ¿Por qué ellos no tienen tanto esta idea occidental de ir con armas envalentonados a imponerse a otros países del mundo? Eso también puede estar operando, pero elementos estructurales, ¿no? Entonces, digo eso porque un poco Giovanni Arrighi también anticipaba de que, bueno, esa bifurcación que habla Wallerstein de un nuevo sistema histórico puede ser cuando China pasa a ser el nuevo centro y que genere nuevas reglas de juego, ya estemos en una sociedad postcapitalista, pero claro, él decía que iba a ser mejor que esta. Era lo que decía Giovanni Arrighi. No sé. Mejor lo pongo en cuestionamiento, pues puede ser, también puede convertirse en algo peor, no sé. Puede ser esa alternativa que no acabe de crear un nuevo sistema histórico mejor que este, más igualitario, más democrático, como decía Wallerstein, y que ese nuevo sistema histórico creado por China como centro, que ya no es capitalista, que ya es otra cosa, puede ser también un impedimento para la generación del otro. No sé, estas son preguntas. Claro. ¿No? Y definitivamente... Lo mismo por el comportamiento chino es que yo veo que China se hace centro del capitalismo histórico actual y no centro de un nuevo sistema histórico, y lo que veo venir es que eso puede abrir posibilidades por su comportamiento en la escena internacional, que he descrito ya en esta entrevista, posibilidades revolucionarias de autonomía local y nacional para poder empujar las luchas más allá de sus lógicas modernas, capitalistas, patriarcales, racistas, etc., ¿no? Y que la posibilidad de alternativas regionales importantes desde el lado de la izquierda mundial, ¿no? Claro, eso es lo que, pero esto es tema para un seminario, porque sería interesante ir sobre estos textos de Arrighi y Wallerstein en este debate del sistema mundo, porque yo escucho ahora mismo a alguna gente diciendo, no, pero es que el capitalismo no se va a caer si no hay una lucha política que lo destruyan, como decía Lenin en la Primera Guerra Mundial. Bueno, eso era cierto en la Primera Guerra Mundial, pero sí es cierta la tesis de Wallerstein de que estamos en una bifurcación de crisis terminal sistémica de este sistema mundo de más de 500 años, y que vamos hacia una bifurcación donde se creará otro sistema histórico. El capitalismo puede caer por sus propias contradicciones y generarse algo mejor o peor, no se sabe. Si no hay movilización política, en eso estoy de acuerdo con las tesis de Lenin, obviamente no habrá nada mejor. Claro. Pero puede haber fin del capitalismo con un sistema histórico peor que el capitalismo. Exacto. No, y ahí justamente es muy importante también lo que va a pasar adentro de China. Nuestra esperanza está en los pueblos, esos pueblos y esos movimientos antisistémicos que van a poder cambiar. China tiene una larga historia de movimientos insurgentes que no es muy conocida, ¿verdad? Y que incluso por ahí mismo Arrighi hablaba de que los cambios dinásticos, tantos que hubo en China, siempre tenían un precedente en la movilización popular, ¿no? Entonces, por ahí podría venir alguna otra cosa. Bueno, ha sido una entrevista fantástica, hemos podido profundizar
más que en una de esas entrevistas, ¿cierto?, cortitas que te suelen hacer, pero definitivamente nos quedó mucha tarea para la casa, así que desde ya vamos a confirmar este seminario que vamos a hacer sobre crisis civilizacional. Muchas gracias, lo hacemos. Y muchas Excelente. gracias por esta oportunidad, Ignacio, porque es verdad que he hecho comentarios por aquí y por allá, pero el tiempo no da, como en esta entrevista, para poder elaborar un poco más estas cosas. Muchas Claro, gracias. no, gracias a ti, fue una gran entrevista y, en fin, entendemos que los televidentes van a estar encantados, es una entrevista más larga, pero queríamos escuchar algo como esto y nos deja ahí, pues, sobre todo más que en la esperanza, en la confianza en nosotros mismos como pueblos y en la acción de hacernos responsables de este futuro que tenemos 50-50 de posibilidades en esta bifurcación para salir adelante. Así que un gusto, deseamos lo mejor para ti, tu familia, comunidad y el pueblo norteamericano que sabemos también que está siendo aplastado en el estómago del monstruo, ¿no? Así que muchas gracias y un saludo y abrazo al pueblo de Chile que llevo en mi corazón siempre y que eso. nos está dando un ejemplo en este momento de resistencia. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien, Ramón.